Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy voy a estar solita porque Ale no va a poder acompañarnos. Así que bueno, bienvenidos todos. A ver si... Ahí está. Ay, hola, ¿cómo les va? Ahí está, ahí voy viendo. Hoy, hoy vamos a hablar un poquito de algo que me pidieron por el canal de YouTube, que fue hablar sobre obesidad. Sobre, bueno, algo que yo decía, bueno, me cuesta, digo, pensar en algo que pueda aportar algo nuevo, ¿sí? Por fuera de lo común. Hola, ¿qué tal? Ahí acabas de decir ahí, hola. eh, ¿Cómo aportar algo que no sea del orden de lo tradicional que uno escucha sobre la obesidad, sobre, por ejemplo, los trastornos dismórficos, por ejemplo, cuando a veces alguien siente alteraciones en su cuerpo, o la obesidad concreta, digamos, donde a veces se la piensa en términos de un vacío infinito que se trata de llenar, y que, a ver, todas son, por supuesto, todas muy correctas, todas las intervenciones, la forma de pensar, no hay una particular que prevalezca sobre las otras, de ninguna manera. Ustedes saben que en el psicoanálisis es la lectura de lo que le ocurre a un sujeto en su historia absolutamente singular. Entonces, hay situaciones en las cuales los pacientes tienen dificultades y llegan a la obesidad por distintas causas, a veces metabólicas, hereditarias. Siempre hay un componente psicológico que a veces puede ser previo, a veces puede ser posterior. Pero lo cierto es que la causación siempre es múltiple y sobredeterminada, ¿sí? Eso me importa mucho contárselos, porque hoy el ejemplo que les voy a dar es uno dentro de las opciones, ¿sí?, que la clínica psicoanalítica, como la humanidad misma, ¿no?, tan múltiple, nos permite ver. Así que bueno, les voy a contar un poquito de un caso. Es una joven que llega digamos, con un problema grave de obesidad a la consulta, y lo que ella relata es que en realidad ella no siempre tuvo esa sobrecarga de kilos, sino que en realidad inicialmente ella tenía el peso, uno podría decir, promedio. Vieron que los pediatras miden a los niños en cuanto a ciertas cuestiones de, bueno, el peso promedio para la edad, para la altura. Bueno, ella iba siguiendo eso, digamos, su cuerpo iba siguiendo esas reglas, y en algún momento el padre, un hombre muy amoroso, muy amado por ella era hija única, este padre es estafado por alguien dentro de la familia. Una situación muy terrible, que obliga a que este papá, que era un hombre muy honorable, cubre con sus propios bienes, empieza a vender y malvender, y cubre todas las deudas que en realidad no había ocasionado él, pero que él formaba parte de esa sociedad, quedando prácticamente en la quiebra. La madre de esta paciente era una mujer que se había criado en una familia que tenía lo justito en términos económicos. Justito, digo, en el sentido, a ver, no en la pobreza, pero sí que sabían arreglarse con lo mínimo. Cuestión que cuando el padre, bueno, atraviesa esta situación y económicamente ustedes comprenden, ¿no?, el desbarajuste en relación a, bueno, al colegio de esta chiquita,
la madre bastante bien logra sobreponerse y continuar la vida cotidiana, más o menos cotidiana, ¿no? Familiar. Por supuesto entienden que tuvo que cambiar de colegio, muchas cosas, bueno, no pudieron continuar como estaban. Entonces, cuando empezamos a indagar, ella allí, conforme el padre pierde cada vez más, ella empieza a engordar. Por supuesto que una aproximación más, digamos, más imaginaria podría pensar, y no está mal, pensar en términos, ¿no?, de que donde pierde uno gana el otro, en términos imaginarios, y hay algo de esto. Ahora les voy a decir cuál es la diferencia entre el valor que yo le doy y lo que tradicionalmente se puede decir, bueno, el padre perdía y ella ganaba kilos, ¿no? Allí me parece que lo importante es la función compensatoria, ¿sí? Y ahí ustedes seguramente podrán escuchar que la compensación implica una gran dificultad para hacer el duelo, ¿sí? El duelo, la castración, lo que ustedes quieran, digo, ¿no?, en la línea simbólica, pero bueno, hay una compensación en lo imaginario del cuerpo a esa pérdida en la situación familiar. Bueno, ella empieza a ganar kilos cada vez más y la empiezan a llamar de un modo, bueno, en el grupo de sus amigas, ustedes imaginen que, bueno, no todos los chicos pueden comprender el grado de sufrimiento de estas situaciones, y la empiezan a llamar de un modo que ella empieza a ubicar, por supuesto en análisis, como cercano al apellido de la persona que los estafó, y que era miembro de la familia. Ahí ustedes comprenden cómo se corporiza, ¿no?, el lugar que fue tomando este sujeto estafador en la historia de este cuerpo de la paciente, ¿no? Bueno, ahí me interesa mucho que ustedes, digamos, poder dar lugar a comprender que a veces la cantidad de kilos, ¿sí?, vamos a decir más claramente de grasa, está puesta al servicio, y muchas veces ustedes lo ubicarán, ¿no?, en la preadolescencia. Digo, para salir del caso, en la preadolescencia es muy común la ganancia de kilos, porque es muy difícil para algunas niñas aceptar la mirada del otro o la cercanía del otro, la mirada cargada de tensión sexual, ¿sí? En este caso, en el caso de ella, los kilos, la grasa, comienza a ser como una capa protectora, ¿sí? Pero es una capa protectora ¿de qué? De aquellas situaciones que la ponen a un borde terrible de mucha angustia. Entonces ella vamos a llamarlo así, se blinda de grasa, ¿sí? Y la grasa, ustedes saben, al formar una capa, permite de alguna manera, imaginariamente, permite sentir menos, que a uno no lo tocan, sino que lo que tocan es esa capa que a uno lo recubre. Este es uno de los modos de poder leer la obesidad en el sentido de una profunda defensa frente al avance de lo real, ¿sí? Que, digamos, quita el énfasis en muchas cuestiones que a ver, legítimamente se dan, ¿no? Se dice el déficit simbólico, también, yo he escuchado también hablar de la nada, ¿sí? Ustedes saben que Lacan, en Subversión del sujeto, en 1966, dice que una de las formas del objeto A es la nada. Entonces, bueno, hay trabajos acerca de cómo la nada empieza a funcionar, produciendo paradójicamente efectos muy presentes, ¿no?, en la realidad de ese cuerpo. A mí lo que me interesa aquí en este caso es
poder rescatar una profunda función simbólica. En este caso no es del orden de un déficit, para nada. Es una forma en que aparece en el cuerpo la escritura de una pérdida por compensación imaginaria, ¿sí? En este sentido, uno puede comprender allí que se trata de una neurosis histérica con rasgos, como ustedes saben, la neurosis histérica, cuando está expuesta a situaciones de mucha gravedad, desencadena, en el mejor de los casos, defensas más obsesivas, más ligadas al control. Y la obesidad llama muchas veces a eso. Llama a el control de las calorías, el control de la balanza, la cantidad de horas entre comida y comida, todo una serie de cuestiones ligadas al número. Entonces, me parece que es muy importante aquí comprender que esto puede tratarse, la obesidad, de la inscripción de una historia, donde, por ejemplo, incluso podríamos agregar, en el caso de ella, el padre se fue enfermando progresivamente, producto del dolor, de la angustia, de que además era alguien cercano a su familia. Era muy incomprensible para este padre esto, ¿no? Que lo estafaran así. Y este padre se va haciendo cada vez más chiquitito, más frágil corporalmente. Y hay algo que podríamos ubicar casi como del orden de lo real, en que ella va engordando casi como si ella fuera dos cuerpos en uno. Su padre, por supuesto, muere y ella allí incluso aumenta mucho de peso. Una pista que fue importante para ubicar este punto, que no es algo tradicional, no es algo, es que cuando ella, por supuesto, hacía dietas, ¿sí? Como todos los sujetos que padecen obesidad, van probando distintas formas y en las dietas lo que fuimos trabajando es que cuando ella lograba bajar de peso, la embargaba una angustia, ¿no? Que podríamos desde la razonabilidad, al contrario, diríamos, si bajaba de peso, si bajaba de peso iba a estar más tranquila. No, cuando bajaba de peso sentía, y ella dice, una angustia como si me desmembraran, que es una palabra fuerte, ¿no? Miembros de la familia, y ahí ustedes podrán escuchar la línea de su papá y por supuesto de los otros miembros, entre los cuales también estaba el sujeto estafador. Este es un ejemplo, es lo que yo puedo aportar en relación a este pedido de hablar un poquito acerca de la obesidad, porque me parece que la topología nos ayuda en la lectura que podemos hacer de lo que sucede en algunos sujetos con obesidad, porque nos permite comprender cómo un cuerpo puede revestirse de capas, puede albergar en ese mismo cuerpo dos personas, es decir, una dimensionalidad que es necesario leer, y también nos permite rescatar esto que llaman para el cuerpo la res extensa. ¿Vieron? Que se habla siempre, los griegos hablaban de la res extensa en relación al cuerpo. Y hay algo que la obesidad, si hay algo que la obesidad pone, que muestra a todas luces, es la extensión, ¿no? Es cuánto puede un cuerpo estirarse, ¿sí? Cuánto puede un cuerpo albergar, seguro, historias de mucha pérdida, pero que a veces no logran inscribirse
de otro modo o pasar por la palabra sin dejar marcas como esta en el cuerpo. Así que bueno, espero que esto les permita o los ayude a pensar en algunos de los casos que ustedes tienen, porque las intervenciones que por lo menos yo fui articulando en relación a ella, el cuerpo de su papá, las superficies, el desmembramiento, como decimos, ¿no? No tenerle miedo al desmembramiento de ese cuerpo de su papá y de ella, que tiene que ver con la castración, ¿sí? Con elaborar la pérdida, elaborar el duelo, la pérdida en todas sus distintas categorías, ¿no? Desde las económicas, afectivas y bueno, entonces, bueno, un cuerpo aquejado por su historia, ¿no? ¿Quién podría decir que no tiene un cuerpo aquejado por su historia? Así que bueno, y en estos casos hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que si siguen en esa línea pueden llegar a situaciones muy graves de ponerse en un riesgo de vida. Entonces, bueno, allí el psicoanalista tal vez puede contribuir en alguna lectura. Así que bueno, les agradezco mucho por estar este viernes aquí en Rayuelas Lacanianas, escuchando un poquito sobre psicoanálisis y bueno, y nos seguimos viendo en la próxima semana. Chao, chao.